Segunda Tesalonicenses, venimos con esta serie de las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Ya estamos en el capítulo 2. Voy a tratar de que lo veamos todo al capítulo 2 rápidamente, no me voy a centrar demasiado. Es un capítulo bastante cargado de escatología sobre todas las cosas, ¿sí? Lo leo rápidamente. Capítulo 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien. ¿Qué sucedía con estos hermanos? En la primera carta vimos que habían algunos que alteraron la teología de la cual había sido enseñada por Pablo y sus compañeros, y ellos creyeron que los muertos se perdían el regreso de Cristo, ¿sí? Vimos un poco de qué estaban rodeados también, vimos las filosofías, vimos que en el mundo grecorromano no había esperanza para los muertos, y entonces Pablo tiene que reforzar esta idea diciéndole: no, los muertos no se pierden nada, es más, ellos van antes que ustedes a recibir a Cristo cuando venga, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entre tanto, Pablo recibe informes de esta iglesia, también recibe informes de que estos hermanos tienen turbación. La palabra ahí que dice ni os conturbéis parece rara a nuestro lenguaje, pero es la idea de un barquito asolado por las olas del mar. Vieron que a veces se ve en el barco, y hay videos incluso que viene en la ola y está, y vos decís en cualquier momento se hunde. Bueno, esa es la palabra ahí, de lo que tenían estos hermanos en su corazón. ¿Qué había pasado? Bueno, es interesante lo que dice acá, porque
al parecer, cuando dice ni por espíritu, se refiere a alguna persona que, erogándose el derecho de ser profeta, estaba dando una falsa enseñanza. Pero no solo había pasado esto, dice, ni por palabra, o sea, está hablando de enseñanza directa, verbal, pero dice ni por carta, como si fuera nuestra, es decir, había alguien que había escrito una enseñanza y se hacía pasar ¿por qué? Por autoridades apostólicas. Esto no es nuevo, esto pasa después, más adelante, incluso los mismos judaizantes se erogaban autoridad de Jerusalén para decir, venimos en nombre de los apóstoles para decirles que no solamente basta con Cristo, tienen que circuncidarse. ¿Tá? Y de ahí surge el concilio, el primer concilio en Jerusalén que vimos también en la clase. Tanta turbación había generado que estos hermanos, Pablo les tiene que decir, fíjense, en el 2 dice, les rogamos o os rogamos, ¿qué cosa? Que no se dejen mover fácilmente. Claro, ellos recibieron una enseñanza verbal de Pablo, reciben una enseñanza en su primera carta, que no había sido completa de todas formas, habían sido también ministrados por los compañeros de Pablo, Timoteo sobre todas las cosas, pero si habían surgido personas que algunos se erogaban ser profetas, otros habían escrito y otros encima dan un escrito que dice este es de los apóstoles, imagínense hermanos que ellos no tenían esto que tenemos nosotros. Si a lo largo de la historia, con Biblia y todo, han salido movimientos que han trastornado, imagínense estos hermanos sin una revelación completa de la palabra de Dios, ¿no? Era lógico pensar que podía generar esto en ellos. Y él dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿En qué sentido? En el sentido que el día del Señor está cerca. La traducción ahí más literal es, está ya a la puerta. Y de hecho algunas traducciones dice, ya está aquí. ¿Qué pasó? Bueno, algunos de estos falsos profetas estaban pasando la idea de que como ellos incluso estaban con tribulación, decían, esta semana viene el Señor, viene el día del Señor. El día que nos habló Pablo ya está, la semana que viene, en este mes. ¿Y qué pasó eso? Más adelante vamos a ver en el capítulo, generó tal desorden también en algunos que quisieron con sus trabajos. ¿Para qué voy a laburar si en 2 o 3 días o en la semana viene el día del Señor? ¿No? Y incluso esperando ese día, no es que hacían cosas buenas o ayunaban, ¿no? Se metían en cosas ajenas. Más adelante lo vamos a leer. Pero este capítulo podríamos, yo al menos, me gusta una división que encontré en cinco puntos. El primer punto es justamente lo que Pablo dice, ese día todavía no llegó. Falta para que ese día llegue, así que sáquense de la cabeza esa idea de que mañana viene el día del Señor, porque no es así. El segundo punto podríamos hablar de que antes que ese momento llegue van a pasar cosas, que dice Pablo ahí, ahora lo vamos a ver. El tercer punto les recuerda que hay algo que está deteniendo o frenando también cierta aparición ahí de estas dos cosas que vamos a ver ahora. El cuarto punto es qué va a suponer ese día para los incrédulos. Y el quinto punto es qué supone ese día para los redimidos. Nosotros podemos dividir ese capítulo en estas cosas, ¿sí? Ahora, Pablo les deja bien en claro algo. Dejen de estar turbados porque ese día no va a venir sin que pasen dos cosas. La primera que dice, verso 3, una de las manifestaciones es la apostasía, ¿sí? A lo largo del tiempo, esto ustedes van a ver que de acuerdo a las escuelas hermenéuticas o teológicas,
Los hermanos que consideran que la salvación es posiblemente perdible, hablan de que el apóstata es aquel que tuvo la salvación y al abandonar pierde esa salvación. La otra escuela teológica es que el que es un apóstata se va de la fe, pero nunca fue salvo. ¿Está? Hoy en día siguen estando estas dos formas de interpretación, por ende, no es que por cualquier pecado perdés la salvación, sino la única posibilidad de perderla sería exclusivamente si vos apostatás. ¿Sí? Esa palabra es una transliteración en realidad. La palabra griega es apostasia, o sea que se sacó y se puso directamente en el lenguaje español y significa literalmente rebelión, abandono o deserción. Es alguien que estaba y que de un momento a otro o paulatinamente o como sea, sale al punto de negar el sistema de creencias que tenía. ¿Sí? Uno de los pasajes que es igual la misma palabra griega es en Hechos 21:21. A ver si yo lo tengo acá. Con respecto 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, ¿sí? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, etc. Acá lo están acusando ¿a quién? A Pablo, ¿se acuerdan? Lo están acusando de que él está obligando a los judíos a apostatar de la ley de Moisés, ¿sí? Para que se entienda el concepto de esto de apostatar, es abandonar la ley de Moisés para hacer otras cosas, ¿sí? Hay otro pasaje también, vamos a buscarlo ahí en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Ahí lo tenés ahí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el otro texto que yo anoté, hay varios, en realidad es Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Cada escuela toma estos textos y los interpreta de una forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que la salvación no la podemos perder, en primer lugar porque no la pudimos ganar. Si creemos que la salvación es por gracia de Dios y que somos escogidos de Dios, es imposible que nosotros la podamos perder por algo meritorio nuestro, porque cuando Dios nos escogió, Él ya conocía lo que éramos. ¿O creen que Dios no sabe que mañana los pecados que vamos a cometer mañana o pasado? ¿Entendés? Si la elección de Dios dependiera entonces de nuestro actuar, de nuestros pecados, entonces ya no hay gracia, sería por obras. ¿Sí? Y uno de esos textos que yo siempre voy ahí cuando hablamos de estos temas es Primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Juan escribe, recuerden, en el último tiempo donde él mismo dice que ya había anticristos. ¿Sí? Pablo ahí dice que ese tiempo, ahora lo vamos a leer, ya estaba. Lo que no se había manifestado plenamente, pero ese misterio de iniquidad ya había empezado. Fíjense, muy tempranamente, porque ya lo estamos viendo en Tesalonicense, que es el tercer escrito de Pablo. O sea, imagínense Juan, que está en la década del 90 escribiendo, que ya tiene que luchar incluso con movimientos gnósticos que niegan la naturaleza de Cristo como Dios. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Salieron de qué? Pero no eran de nosotros. Y en este texto es crucial para decir esto. El apóstata gozaba de beneficios y de bendiciones porque estaba dentro del pueblo de Dios. En Hebreos dice
que haciendo una referencia al pueblo de Dios, dice, muchos estuvieron bajo la nube e incluso recibieron también el maná como bendición. De la mayoría de ellos no se agradó Dios y perecieron. Esa misma idea es esto, personas que están entre nosotros, gozando incluso de las bendiciones que goza el pueblo de Dios, pero no eran. Y dice, y en un momento, dice, salieron, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Esto hablamos en algún momento. Una de las características del Hijo de Dios es la permanencia. No estoy hablando acá que dejé la iglesia y me fui a otra, no se refiere a esto, se refiere al cuerpo doctrinal de la fe salvadora. Acá no había denominaciones cuando Juan escribe, era una sola, única. Tendrían sus diferencias entre la iglesia, pero era un mismo cuerpo doctrinal. Pero salieron ¿para qué? Dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchos son los llamados, dice un texto, pocos. Esos llamados también están dentro de la iglesia. Son llamados, pero no son escogidos. Y un día se manifiesta. No estoy hablando de los apartados que un día vuelven, estoy hablando de el que apostata es el que niega la redención incluso por Cristo. Yo he visto hermanos que estaban en la iglesia y después salieron creyendo cualquier cosa, abrazaron cualquier otra religión, cualquier otro movimiento. Ese es un apóstata. No el hermano que se aparta, que está dubitativo, pero que sigue creyendo que en Cristo hay salvación. Pues todos hemos tenido algún quizá momento en que nos hemos apartado. El apóstata es aquel que negó y se fue, como el perro dice que vuelve. Entonces, dice Pablo, es imposible que el día del Señor venga, refiriéndose a la venida de Cristo visible con poder y gloria, sí que antes no haya una apostasía general. Después vamos a ver que a lo largo de la historia, cuando uno toma referentes teológicos, ¿sí? Desde el siglo II incluso con Tertuliano, etc., hasta el siglo XIX, hay un esquema interpretativo distinto de este pasaje al que surge a partir del siglo XIX con Nelson Darby, que es el que se le llama padre del dispensacionalismo. Uno de los fundadores de los hermanos de Plymouth, que es de donde nosotros salimos, ¿sí? Open Brother, hermanos abiertos y después hermanos libres. A partir del siglo XIX cambia el sistema hermenéutico y escatológico, por ende, a un sistema más futurista, ¿sí? Pero hasta el siglo XIX el sistema de interpretación era otro. Y si vemos del siglo XVI que marcan los reformadores, se acentúa mucho más un pensamiento interpretativo distinto al que nosotros heredamos y conocemos, ¿sí? Más o menos ahora les voy a decir, porque había hecho un cuadro, pero ¿se acuerdan del cuadro anterior? No lo leía ni yo, así que había hecho uno similar, pero no lo íbamos a entender. Entonces, entendemos que es un tiempo generalizado que surge del pueblo de Dios. Porque un mundano no puede apostatar si nunca creyó. ¿Se entiende? Entonces el movimiento apóstata surge del pueblo de Dios. ¿Cómo lo vieron los reformadores hasta el siglo XVI? Ese movimiento apóstata es la Iglesia católico-romana, ¿tá? Que surge de la misma iglesia y nosotros sabemos cómo se corrompe. Y si sabes un poco de historia y ves lo que fue incluso la Edad Media, te das cuenta lo que fue. A partir del siglo XIX, con el dispensacionalismo, todo esto se torna futurista. La interpretación es a un futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué se acepta? Que la apostasía es algo universal y no algo local que surge de la iglesia. Hay otra cosa interesante, bueno, esto de la apostasía creo que queda más o menos claro a qué se refiere. Es que lo segundo que lo detiene, volvemos ahí a... me fui a 1 Pedro. Está como la mano acostumbrada a irse.
Y se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, etc. Y el 7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene. El verso 6 decía lo mismo, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esta palabra no es que viene el hijo de perdición, sino que ese espíritu ya está, pero no se está manifestando, a eso se refiere. Hay algo que lo está deteniendo. Bueno, acá lo mismo, el hijo de perdición a lo largo de la historia se tienen distintas interpretaciones de esto. Hasta el siglo XIX, el hijo de perdición tiene que ver con el lugar que ocupa ¿quién? El Papa, el papado. ¿Sí? A partir del siglo XIX, la visión es futurista y es un hombre que va a ser un gobernante mundial. ¿Sí? Le estoy dando las dos escuelas principales. Después de esto hay otras variantes también. Lo importante de esto es que se opone completamente a Dios. Y se sienta, dice, en el trono. Otra vez la interpretación es distinta. La escuela dispensacionalista habla de un trono literal en un templo literal en Israel. Hasta la Reforma, lo que creen que el templo es la iglesia. Entonces este hombre se sienta en la iglesia tomando el lugar de Dios, ¿no? Por eso nosotros cuando analizamos la historia vemos que el movimiento de apostasía nace realmente en el siglo V. Con todas las diferencias que después se fueron agregando, pero el hecho de que alguien se siente en un trono de oro, te haga besar su anillo, por su palabra sean matado personas y torturadas, bueno, era lógico pensar que muchos interpretaban que realmente esa era a lo que se refería, ¿no? Sigo, así no perdemos mucho tiempo. Es interesante saber que hay algo que lo detiene, que no lo nombra, pero que sí los hermanos lo sabían. Hay muchos misterios a veces cuando uno ve por qué los escritores algunas cosas las dejaron tan claras y otras las dejaron, ¿no?, tan veladas. Me gustaría encontrarme con algún tesalónico y decirle, che, ¿qué te dijo Pablo, no? ¿Qué era lo que lo detenía? Bueno, acá lo mismo. Si ustedes ven interpretación hasta el siglo XIX, lo que lo detenía era la estructura organizativa del Imperio Romano, hasta que esa organización se detiene y nace entonces una autoridad surgida de lo eclesial. ¿Sí? Recuerden que el papado llegó a tener tal autoridad que ponía y sacaba reyes. ¿Sí? A partir del siglo XIX, lo que lo detiene es el Espíritu Santo, ¿sí?, que está en la iglesia. El texto sigue, dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Acá la idea no es extraído completamente, sino hecho a un lado para que eso se manifieste. Y entonces dice, se manifestará que plenamente aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, habla de las señales también del inicuo, y con prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Y acá vemos las últimas dos partes que yo les decía en las que se divide. Lo que esto genera en los que, dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes es el engaño de iniquidad? Para los que se pierden. Ese día, ahora vamos a leer más adelante, es imposible que a nosotros nos genere algo negativo, todo lo contrario, si nosotros anhelamos ese día de que Cristo venga. Pero a los que se pierden, ¿qué dice? ¿Por qué? Por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Esa palabra es, habiendo escuchado y habiendo sido manifestado el amor verdadero y la verdad, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, pero hay algunos que rechazan. Es como dice, esa piedra preciosa es preciosa para nosotros, pero para algunos es piedra ¿de qué? Es de tropiezo.
Y habiendo tenido la posibilidad de aceptar a Cristo como una piedra preciosa, la desecharon. Bueno, para ellos ese día va a ser terrible. Eso es lo que les está diciendo Pablo acá, y en cierta forma es lo que habíamos leído también, de que es el justo juicio de Dios. Ellos estaban siendo hostigados y perseguidos por ello. Va a haber un día en que todo se va a revertir, porque Cristo lo va a manifestar. Y dice, a fin de que sean, el 12, condenados o juzgados, también se traduce, todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No es solamente la negativa al Evangelio, es complacerse en la maldad. Por eso habla de que la violencia y la maldad irá en aumento. Y creo que lo estamos viendo, ¿no? A lo largo de la historia. Muchos dicen el hombre, sobre todo los evolucionistas, ¿no? Que el hombre va a ir evolucionando para mejor. Y bueno, creo que le están pifiando un poco, ¿no? Y termina Pablo toda la parte del verso 13, que es la última división, del verso 13 al verso 19, ese pero que a todos nos gusta. Cuando hay un pero, ¿viste? Estás viendo, a ver, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, ¿de qué? De que los haya escogido desde el principio para juicio, para salvación. Estos hermanos que estaban perseguidos, hostigados y que estaban conturbados por falsos profetas, falsos escritos y todo, esta palabra que creen que les vino como un bálsamo. No se amedrienten, no se preocupen, falta todavía. El día del Señor no va a venir, pero y si viene a ustedes no les va a generar más que bendición, porque ustedes fueron escogidos para salvación. La Trinidad se nombra también a lo largo de estos textos, porque nombra a Dios, dice Dios os haya escogido, mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Importante cómo están las tres personas de la Trinidad ahí. Y qué bueno que es también volver a recordar esto, ¿no? Decíamos también la clase pasada, la gloria futura que todavía esperamos nosotros, es el encuentro con nuestro Señor. Ahí dice Juan 17, 24, y ya terminamos. Juan 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta oración previa al castigo de nuestro Señor sale del corazón de Dios. La gloria en Cristo que fue, por eso dice, glorifícame, le pide al Padre, se manifiesta no solo en el sacrificio hecho a favor de nosotros, sino se cumplimenta plenamente esa glorificación cuando nosotros veamos a Cristo glorificado y podamos compartir esas glorias. Parte de esa gloria la ve Juan, ¿se acuerdan? Ya no ve a Jesús con esa coronita humillado, dice, cuando lo vio cayó como, así está Cristo hoy. Se nos quiere meter en la cabeza siempre al Jesús sufriente, ¿no? Y parece que siempre que pensamos en Jesús lo vemos así. No está más así Jesús. Él está en glorias magníficas con todo el poder que Él tiene. Y nosotros, como dice acá también, vamos a alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. En esto tenemos que gozarnos todos los días, hermanos. En esto tenemos que, no puede el enemigo sacarnos el gozo de la salvación, el gozo que también tendremos y que nos aguarda aún. Por eso el 15 dice, después de que le narra esta verdad gloriosa y preciosa,
estén firmes. No se dejen embaucar. Mantengan la firmeza. Qué importante es la firmeza en el Hijo de Dios. Hay pasajes que dicen que no hay que dejarse mover porque por todo viento. ¿Qué hace falta para no ser así, como hojarasca que se la lleva el viento? Vivir de acuerdo a la palabra, con el fundamento de la palabra y no por emocionalismo, por ejemplo. Volver siempre a la palabra de Dios, porque ahora nosotros, a diferencia de estos hermanos, la tenemos completa la revelación de Dios. Tenemos que apoyarnos en la palabra. Así que esto es la firmeza. Y además de estar firmes, que esto también tiene que ver con la lucha contra el enemigo, con la armadura que Pablo después habla, dice, después de haber luchado, después de haber enfrentado, permanecer firmes, dice ese texto, dice, retener ¿qué? Retengan la doctrina, retengan la enseñanza, no se la dejen arrebatar así nomás. Por eso dice, no se muevan fácilmente. Esa es la idea de alguien que te está empujando y vos estás como blando en el terreno. Es la idea de un soldado que soporta con su escudo. A mí no me movés de acá, estoy bien firme. Pero eso no puede pasar en nosotros si no hay palabra de Dios en nosotros. ¿Qué firmeza vamos a tener? Y hoy creemos en Jesús y mañana en New Age y pasado estamos haciendo, no sé, yoga trascendental, qué sé yo, cualquier cosa. Pero nos causa risa, pero también tristeza de supuestos hermanos que estuvieron con nosotros y después abrazaron cualquier otra cosa. La firmeza es importante, no solo porque además esa firmeza fortalece también nuestra fe y nos va a mantener firme contra cualquier ideología o embate del enemigo. Y esa firmeza, hermanos, si la tenemos nosotros los que somos padres, nuestros hijos la van a ver también. Y por eso nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos a que puedan de a poco obtener verdades doctrinales. Porque créanme que el enemigo a los niños los está... Hace poco veía esta marcha del orgullo aberrante. Porque están metiendo a niños. Están trastornando niños. Y ese trastorno lo están metiendo hasta en dibujos animados para niños, entre comillas. Entonces miren si no es importante estar como padres firmes o como generación grande firme para también poder brindar firmeza a los que nos siguen. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación como ahora, consolación diaria, consolación que dura cierto tiempo. No, es una consolación eterna. ¿Por qué? Porque está basada en aquel que es eterno. No en una enseñanza que entra, tiene un comienzo y un fin. No en una ideología que puede uno albergar en su pensamiento y mañana cree otra. No. Esto puede dar consolación eterna porque está basado en aquel que es eterno y en la palabra que es eterna. Y que la palabra de Dios trasciende cualquier otro libro que haya sido escrito, por muy bueno que sea, porque como dijo Jesús, el cielo y la tierra, ¿qué? Van a pasar. Lo dijo hace más de 2000 años. Hoy ya los científicos le están metiendo fecha de vencimiento a la tierra. Jesús ya lo dijo. No le creyeron, obviamente. Pero aunque todo esto, como dice Pedro, se consuma en fuego, hay algo que es inalterable, la palabra de Dios que es eterna. Y es la única que nos puede dar a nosotros consolación eterna, gozo eterno y firmeza. 17 y termino. Conforte nuestros corazones. Bueno, sus corazones no estaban muy bien, por eso Pablo tiene que escribir. Cuando dice corazones está hablando, muchas veces se traduce pensamientos también. Pero sin duda todo su ser estaba abrumado y conturbado, y la única forma de que estos hermanos y que nosotros encontremos un confort, que encontremos esperanza, seguridad y firmeza, es por medio de la palabra en la obra del Espíritu Santo. Que esto sea así en nosotros. Disculpen si fui tan rápido, estoy convencido de que
hay muchas cosas acá para hablar, pero creo que a veces detenernos demasiados en algunas cosas que son difíciles de entender y que incluso son escatológicas, no tiene sentido si no lo llevamos a la práctica, ¿sí? Si no lo traemos acá, donde en el diario vivir nuestro, y que esta palabra que el Espíritu escribe por medio de Pablo a estos hermanos, también nos dé consolación a nosotros en esta noche. Que Dios bendiga su palabra.